Hola estimados amigos, gracias por suscribirse y formar parte de este canal. Esta vez sean bienvenidos para continuar con las casuísticas del área de matemática. Así que empecemos. Número 31. Una docente les pidió a sus estudiantes que resolvieran la ecuación x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, haciendo uso de la representación gráfica en su solución. Amelia, una de las estudiantes, presentó la siguiente resolución. Y como ven, acá tienen la resolución que presentó Amelia. Y concluye que la ecuación tiene tres raíces. El conjunto solución es 0, punto y coma, 1, punto y coma 3. Pregunta: ¿cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurrió la estudiante? Alternativa A: considerar la representación gráfica de una función cuadrática que no contiene las raíces de la ecuación cuadrática dada. Alternativa B: considerar que una ecuación cuadrática tiene, en cualquiera de los casos, tres raíces, es decir, creer que el conjunto solución está conformado por tres elementos. Alternativa C: considerar que las raíces de una ecuación cuadrática están dadas por las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica de la función y los ejes de coordenadas. Vayamos a analizar cada una de las alternativas. En la alternativa A se nos dice que el error del estudiante está al considerar esta gráfica de la función cuadrática, la cual no los contiene a las raíces de la ecuación cuadrática. Y como ven, eso es falso porque esta gráfica sí los contiene a las raíces de la ecuación cuadrática, los cuales son 1 y 3. Por lo tanto, esta alternativa está descartada. Vayamos a la alternativa B. En esta alternativa se nos dice que el error del estudiante está al considerar que siempre una ecuación cuadrática contiene tres raíces, y lo cual también es falso porque lo que ha considerado aquí el estudiante es tomar las abscisas de la función cuando se interceptan con los ejes. Por lo tanto, esta alternativa también es falsa. Vayamos a la alternativa C. En esta alternativa se nos dice que el error del estudiante está al considerar las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica de la función con los ejes de coordenadas. Y como ven, eso sí es correcto. Por lo tanto, la alternativa que expresa el error en el que ha incurrido el estudiante es la alternativa C. Número 32. A continuación, se presenta el procedimiento que utilizó un estudiante para resolver una ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática es 120 menos 46x más 4x al cuadrado igual 60. Luego, el estudiante ha descompuesto el 60 en dos factores, es decir, 15 por 4. Y a 2x al cuadrado también en dos factores, menos 2x menos x. Enseguida ha multiplicado 4 por menos 2x y le ha dado menos 8x. Y 15 por menos x y le ha dado menos 15x. Sumando menos 8x más menos 15x le ha resultado el término menos 23x. A continuación, 15 menos 2x ha igualado a 0. Luego ha pasado el menos 2x a la derecha del igual y le queda 15 igual a 2x. Y luego ha despejado x y le queda x igual a 2 sobre 15. Lo mismo ha hecho con 4 menos x ha igualado a 0. Luego ha pasado el menos x al otro lado del igual con signo cambiado y le ha quedado x igual a 4. Y finalmente ha concluido que el conjunto solución es igual a 2 sobre 15 punto y coma 4. Sobre la resolución de la ecuación cuadrática presentada, ¿cuál es el principal error del estudiante en este procedimiento? Alternativa A: considerar que el producto
de los factores del trinomio es igual a 0 cuando antes de factorizar dicho trinomio este era igual a un número diferente de 0. Alternativa B. Considerar que un trinomio se puede factorizar aplicando la técnica del aspa simple cuando éste no se encuentra ordenado de forma decreciente. Alternativa C. Considerar que el valor de la incógnita es 2 sobre 15 y satisface la ecuación 15 igual a 2x. Vayamos a analizar cada una de las alternativas. En la alternativa A se nos dice que el principal error en el que ha caído el estudiante es considerar al producto de los factores de este trinomio igual a 0 cuando antes era diferente a 0. Y como ven, este sí es el principal error en el que ha caído el estudiante. La alternativa correcta hasta el momento es la alternativa A. Vayamos a la alternativa B. En la alternativa B, el principal error en el que ha incurrido el estudiante se nos dice que es factorizar este trinomio aplicando la técnica del aspa simple antes de haberlo ordenado de forma decreciente. Y como saben, la técnica del aspa simple funciona para un trinomio en forma decreciente o creciente. Por lo tanto, esto no es el error en el que ha caído el estudiante. Entonces esta alternativa queda descartada. En la alternativa C se nos dice que el principal error del estudiante está al considerar el valor de la incógnita x igual a 2 sobre 15 y considerar que satisface la ecuación 15 igual a 2x. Como ven, esto sí es un error, pero es un error secundario. El error principal está al considerar el producto de los factores de este trinomio igual a 0, cuando antes el valor del trinomio era igual a un número diferente de 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 33 y 34. Una piscina contiene 60 metros cúbicos de agua y para realizar algunas reparaciones en esta tiene que ser vaciada completamente. Para esto se usa una bomba A cuyo caudal es de 10 metros cúbicos por hora, realizando el vaciado de manera constante. La siguiente gráfica representa el volumen de agua que va quedando en la piscina en relación con el tiempo transcurrido. Y como ven, ahí tienen la gráfica. Número 33. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para favorecer la interpretación de la gráfica en relación con la situación propuesta? Alternativa A. ¿En qué punto se interseca el segmento de recta con los ejes coordenados? ¿Qué magnitud se encuentran en los ejes coordenados? ¿Por qué las escalas en los ejes coordenados no son las mismas? Alternativa B. ¿Cómo se representa gráficamente una función lineal? ¿Qué características tienen los elementos del dominio y del rango de una función lineal? ¿Cuándo una función es creciente, decreciente o constante? Alternativa C. ¿Qué volumen de agua queda en la piscina 2 horas después de que la bomba empezó a funcionar? ¿En cuánto tiempo el volumen de agua habrá disminuido 40 metros cúbicos desde que se inició el vaciado? ¿En cuánto tiempo se vaciará la piscina? Vayamos a contestar cada grupo de preguntas de cada alternativa. En la alternativa A se pregunta en qué punto se interseca el segmento de recta con los ejes coordenados y los puntos, como ven, son 0,60 y 6,0. Tiene 2 puntos de intersección. La siguiente pregunta es ¿qué magnitudes se encuentran en los ejes coordenados? Y como ven, es el volumen y el tiempo. La siguiente pregunta es ¿por qué las escalas en los ejes coordenados no son las mismas? Y como ven, no son las mismas porque se trata de un segmento decreciente. Como ya se han podido dar cuenta, estas preguntas tienen poca relación con la situación planteada. Vayamos a la alternativa B. En la alternativa B se pregunta cómo se representa gráficamente una función lineal, y una función lineal se representa de esta manera: f de x igual a m por x, siendo m la pendiente.
La siguiente pregunta es, ¿qué características tienen los elementos del dominio del rango de una función lineal? Y como saben, el dominio pertenece al conjunto de los números reales y el rango también pertenece al conjunto de los números reales. La siguiente pregunta es, ¿cuándo una función es creciente, decreciente o constante? Y la respuesta es que si la pendiente es mayor que 0 es creciente, si es menor que 0 será decreciente, y si m, o sea, si la pendiente es igual a 0, es constante. Además, vale aclarar que una función afín es aquella función de la forma f de x igual a m por x más b, siendo m la pendiente de esta función. Analizando este grupo de preguntas, como ya se han podido dar cuenta, también no tienen relación con la situación planteada. Por lo tanto, esta alternativa también queda descartada. Vayamos a la alternativa C. En la alternativa C, la primera pregunta es ¿qué volumen de agua queda en la piscina 2 horas después de que la bomba empezó a funcionar? Y como ven, después de 2 horas de que la bomba empezó a funcionar, quedan 40 metros cúbicos de agua. La siguiente pregunta es ¿en cuánto tiempo el volumen de agua habrá disminuido 40 metros cúbicos desde que se inició el vaciado? Y como ven, 40 metros cúbicos tendrá la piscina desde el momento que se ha vaciado, serán 2 horas. Y la última pregunta dice ¿en cuánto tiempo se vaciará la piscina? Y viendo el gráfico, se vacía en 6 horas. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta, porque las preguntas están en base a la situación planteada. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa C. Número 34. En el mismo lugar hay otras 2 piscinas de menor capacidad que la anterior y se les realizará el mismo mantenimiento. Para ello se usará la bomba B, que vaciará una de estas piscinas en 8 horas y una bomba C, que vaciará la otra piscina en 12 horas, considerando que el caudal de cada bomba es constante. Además, se sabe que las 3 bombas comenzaron a funcionar al mismo tiempo y 4 horas después del inicio, las 3 piscinas contienen la misma cantidad de agua. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Alternativa A: 2 horas después de que se vacíe la piscina con la bomba A, la piscina con la bomba C contiene aún 10 metros cúbicos de agua. Alternativa B: la función que representa al volumen de agua que contiene la piscina respecto del tiempo usado por la bomba B es f de x igual a menos 8x más 40. Alternativa C: hay una proporcionalidad inversa entre la cantidad de agua que hay en las piscinas y el tiempo transcurrido hasta vaciarlas por completo. Vayamos a analizar cada una de las afirmaciones. Lo primero que se debe hacer es graficar los datos del enunciado para comprender correctamente la situación. Lo que afirma la alternativa A es que 2 horas después de que se vacíe la piscina con la bomba A, la piscina con la bomba C aún contiene 10 metros cúbicos de agua, y lo cual es correcto, como ven. En la alternativa B se nos dice que la función del volumen de agua que contiene la piscina con la bomba B con respecto al tiempo usado es igual a f de x igual a menos 8x más 40, y lo cual es falso, porque la pendiente en este caso es menos 40 sobre 8 y el resultado sería menos 5. Entonces la función que corresponde al volumen de agua sería igual a f de x igual a menos 5 por x más 40. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Vayamos a la alternativa C. En la alternativa C se nos dice que hay una proporcionalidad inversa entre la cantidad de agua que contienen las piscinas y el tiempo transcurrido, y como ven, eso es falso porque los tiempos de vaciado de cada piscina son diferentes. Para que haya una proporcionalidad inversa, la gráfica debería ser de esta manera. Los tiempos de vaciado de las 3 piscinas tenían que coincidir para que exista esa proporcionalidad inversa. Como no existe, entonces esta alternativa también es falsa.
Por lo tanto, la alternativa que contiene la afirmación correcta es la alternativa A. Número 35. Un docente tiene como propósito evaluar el logro del siguiente desempeño. Justifica si un gráfico corresponde a una función cuadrática dada. Para ello selecciona la siguiente tarea. El siguiente gráfico corresponde a la función f cuya expresión algebraica es f de x igual a menos x al cuadrado más 12x menos 20. ¿Por qué? Y como ven ahí tienen el gráfico. Para evaluar las respuestas de los estudiantes, el docente ha elaborado la siguiente rúbrica con las descripciones de los niveles previo al inicio, en proceso y logrado. Previo al inicio, no reconoce que la gráfica corresponde a la función dada. En inicio, reconoce que el grado sí corresponde a la función y expresa puntos explícitos de la gráfica. En proceso, reconoce que el gráfico sí corresponde a la función y expresa puntos explícitos de la gráfica relacionándolos con la expresión algebraica de la función. Logrado, reconoce que el gráfico sí corresponde a la función y expresa puntos explícitos de la gráfica, así como características propias de esta, estableciendo relaciones con la expresión algebraica de la función. Un estudiante respondió lo siguiente: sí, porque como el coeficiente de x al cuadrado es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Además, cuando x es 0, y vale menos 20. Y cuando y es 0, x vale 2 o 10. A partir de la rúbrica presentada, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado por este estudiante? Alternativa A, en inicio. Alternativa B, en proceso. Alternativa C, logrado. Aquí lo que se pide a los estudiantes es que si este gráfico corresponde a la función f de expresión algebraica f de x igual a menos x al cuadrado más 12x menos 20, y que sustenten por qué. A lo que el estudiante ha contestado que sí, porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo, y también ha dado una característica de que la parábola se abre hacia abajo al ser el coeficiente de x al cuadrado negativo, lo cual está en lo cierto. Además ha mencionado también los puntos que tiene esta gráfica y ha dicho que cuando x es igual a 0, y vale menos 20, y como ven en la gráfica eso también es cierto, y ha dicho que cuando y es igual a 0, x vale 2 o 10. También es cierta esa afirmación, como ven. Por lo tanto, el logro alcanzado de este estudiante se le considera como logrado. La alternativa correcta es la alternativa C. Número 36. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta un procedimiento correcto para determinar las coordenadas del vértice en la representación gráfica de una función cuadrática? Alternativa A. Identificar los valores de A, B y C en la función f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c para determinar el valor de la abscisa del vértice a partir de la expresión menos b sobre 2a y la ordenada mediante el valor numérico de f de menos b sobre 2a. Alternativa B. Elaborar una tabla para el valor de x considerando números negativos, 0 y números positivos. Luego de evaluar estos valores en f de x, considerar como abscisa del vértice el valor de x cuando f de x igual a 0 y como ordenada 0. Alternativa C. Encontrar la forma canónica de la función cuadrática dada por f de x igual a x menos h dentro de paréntesis al cuadrado más k. A partir de ello, considerar h como la cantidad de unidades que debe desplazarse el vértice de la parábola desde el origen de coordenadas en sentido vertical y k en sentido horizontal. Vayamos a analizar cada una de estas alternativas para determinar cuál expresa el procedimiento correcto para determinar las coordenadas del vértice de una función cuadrática.
En la alternativa A se nos dice que se debe identificar los valores de A, de B y C en la función f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Para determinar, nos dice, el valor del vértice a partir de la expresión menos b sobre 2a y la ordenada mediante el valor numérico de f de menos b sobre 2a. Lo que dice esta alternativa es correcto porque la abscisa del vértice se determina de esta manera, haciendo menos b sobre 2a, y el valor de la ordenada se determina reemplazando el valor de menos b sobre 2a en esta función. Por lo tanto, este procedimiento sí es correcto. Vayamos a la alternativa B. En la alternativa B se nos dice que se debe elaborar una tabla y se debe dar a x valores negativos, 0 y valores positivos. Luego, esos valores evaluar en la función f de x y se nos dice que se debe considerar el valor de la abscisa del vértice cuando el valor de f de x sea igual a 0, de esta manera. Y como saben, haciendo este procedimiento, lo que vamos a encontrar al final es los puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje x. Por lo tanto, este procedimiento, como ven, no es correcto. Vayamos a la alternativa C. En la alternativa C se nos pide encontrar la forma canónica de la función cuadrática y se nos dan que es f de x igual a x menos h, todo eso dentro de paréntesis, y elevado al cuadrado más k. Y a partir de ello se nos dice que se debe considerar a h como la cantidad de unidades que debe desplazarse el vértice de la parábola desde el origen de coordenadas en sentido vertical y k en sentido horizontal. Y como sabemos, k no se desplaza en sentido horizontal y h en sentido vertical. Por eso esta afirmación es falsa. Lo correcto sería que h se desplaza en sentido horizontal y k se desplaza en sentido vertical para encontrar el vértice de coordenadas de una función cuadrática. La alternativa correcta, por lo tanto, es la alternativa A. Número 37. Un docente pidió a los estudiantes que mencionen ejemplos de magnitudes proporcionales. 3 de ellos dijeron lo siguiente: Elizabeth, la cantidad de líquido que se vierte en un cilindro recto y la altura del líquido en dicho recipiente. Antonio, el perímetro y el área de un polígono regular. Mónica, la edad de una persona y su masa. Pregunta: ¿cuál de los estudiantes mencionó un ejemplo correcto de proporcionalidad? Alternativa A, Elizabeth. Alternativa B, Antonio. Alternativa C, Mónica. Lo que ha dicho Elizabeth, que la cantidad de líquido que se vierte en un recipiente con la altura del líquido en ese recipiente son cantidades proporcionales. Para analizar si son magnitudes proporcionales, supongamos que 3 es la cantidad de líquido que se vierte en el recipiente y la altura que genera es 1. Si luego la cantidad de líquido que se vierte es 6, como es el doble de 3, aquí la altura también será el doble de 1. Y aquí, si la cantidad de líquido es 9, ese 9 es 3 veces la cantidad de líquido inicial. Esta altura también será 3 veces la altura inicial. Como ven, a más cantidad de líquido, la altura de ese líquido en el recipiente aumenta. Por lo tanto, estas magnitudes sí son proporcionales y son magnitudes directamente proporcionales, porque si aumenta una magnitud, la otra magnitud también aumenta. Vayamos a analizar lo que dice Antonio. Antonio dice que el perímetro y el área de un polígono regular son magnitudes proporcionales. En este caso yo he considerado como polígono regular al cuadrado. Para analizar si el área y el perímetro son magnitudes proporcionales, hagamos la siguiente tabla. Si el lado de ese cuadrado es 1, el perímetro es igual a 4 y el área es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Si el lado del cuadrado es 2, el perímetro es igual a 8 y el área será 2 al cuadrado igual a 4. Si el lado del cuadrado es 4, el perímetro es igual
a 16 y el área también es 16. Si el lado del cuadrado fuera 6, el perímetro será igual a 24 y el área igual a 36. Y como ven, en algunos casos el perímetro es mayor que el área o el área es mayor que el perímetro. Entonces no hay una proporcionalidad, por lo tanto estas dos magnitudes no son proporcionales. Vayamos a lo que dice Mónica. Mónica dice la edad de una persona y su masa. Para analizar este ejemplo también hagamos la siguiente tabla. Si supongamos que la persona tiene 20 años, su masa puede ser 40 kilogramos. Si esa persona tiene 20 años, su masa puede ser 60 kilogramos. O si tiene 20 años, su masa puede ser 55 kilogramos. Y como ven, estas magnitudes no son proporcionales, porque varias personas con la misma edad pueden tener diferentes masas. En consecuencia, el ejemplo correcto de proporcionalidad es el de Elizabeth. Número 38. Tres amigos, Daniel, Eduardo y Felipe, tienen vehículos con las mismas características, excepto en el consumo de combustible. Ellos siempre viajan por la misma carretera. Un día decidieron comparar la cantidad de combustible que sus vehículos consumen. El siguiente gráfico muestra tal situación. Y como ven, aquí tienen el gráfico del consumo de combustible de los vehículos. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Alternativa A: cuando todos recorren exactamente 200 kilómetros, el auto de Eduardo ha consumido menos combustible. Alternativa B: si el auto de Daniel hubiera comenzado con 9 galones, solo hubiese recorrido 250 kilómetros. Alternativa C: el auto de Felipe recorre más kilómetros por galón que los de sus otros amigos. Vayamos a determinar cuál de estas afirmaciones es correcta. En la alternativa A se nos dice que cuando todos recorren exactamente 200 kilómetros, el auto de Eduardo ha consumido menos combustible. Y como ven, el auto de Eduardo ha consumido más combustible que el auto de Daniel y Felipe. Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta. Vayamos a la alternativa B. En la alternativa B se nos dice si el auto de Daniel hubiera comenzado con 9 galones, solo hubiese recorrido 250 kilómetros. Y como pueden ver, ha recorrido más de 250 kilómetros. En total ha recorrido 270 kilómetros. Por lo tanto, esta afirmación también es incorrecta. Vayamos a la alternativa C. En la alternativa C se nos dice que el auto de Felipe recorre más kilómetros por galón que los de sus otros amigos. Y como lo ven, esta afirmación sí es cierta, porque con menos galones el auto de Felipe ha recorrido más kilómetros. Por lo tanto, la afirmación correcta es la alternativa C. Número 39. La siguiente gráfica de una función modela una determinada situación. Y como ven, ahí tienen la gráfica. Pregunta: ¿a cuál de las siguientes situaciones correspondería esta gráfica? Alternativa A: en un determinado instante, un avión que viaja en línea recta se encuentra a 2 kilómetros de una ciudad. En el siguiente minuto se encuentra a 4 kilómetros y en el siguiente a 8 kilómetros. La distancia del avión a la ciudad describe una función cuadrática respecto del tiempo transcurrido. Alternativa B: la ameba es un organismo unicelular que se produce mediante bipartición y, en ciertas condiciones, se duplicará cada hora que pase. En 4 horas hay 32 amebas y en 6 horas 128 amebas. Y se sabe que el cultivo se inició con cierta cantidad de amebas. Alternativa C: en cierto país, los datos informáticos se van duplicando cada 2 años. Una persona en septiembre de 2016 ha utilizado 32 terabytes de datos y en septiembre de 2018 utilizó 64 terabytes. En la alternativa A se nos dice que en un determinado instante un avión que viaja en línea recta
se encuentra a 2 kilómetros de una ciudad. Ese instante, como ven acá, es el instante 0, o sea, el instante inicial, y el avión se encuentra a 2 kilómetros de una ciudad. En el siguiente minuto se encuentra a 4 kilómetros, o sea, en el minuto 1 se encuentra a 4 kilómetros. Y en el siguiente a 8 kilómetros, o sea, en 2 minutos se encuentra a 8 kilómetros. Pero como ven, la gráfica que está describiendo el avión es una curva, y lo que nos dice aquí que es una línea recta. Por lo tanto, esta alternativa ya queda descartada. En la alternativa B se nos dice que la ameba es un organismo unicelular que se reproduce mediante bipartición y en ciertas condiciones se duplicará cada hora que pase. Y como ven aquí, en un determinado momento hay 2 amebas. Cuando pasa una hora hay 4 amebas. Se están duplicando, y cuando pasen 2 horas hay 8 amebas. Como ven, se están duplicando. Y aquí nos dice, en 4 horas hay 32 amebas. En 4 horas hay 32 amebas. Coincide con los datos de esta situación. Y en 6 horas 128 amebas. Y en 6 horas 128 amebas. Esa afirmación sí es correcta, porque en 5 horas habrá 64 amebas y en 6 horas habrá 128 amebas. Y se sabe que el cultivo se inició con cierta cantidad de amebas, y esa cierta cantidad de amebas que dice aquí en esta situación es 2. Entonces este gráfico sí corresponde a la alternativa B. En la alternativa C se nos dice, en cierto país los datos informáticos se van duplicando cada 2 años. Una persona en septiembre de 2016 ha utilizado 32 terabytes de datos y en septiembre de 2018 utilizó 64 terabytes. Y como ven, estos datos no coinciden o no corresponden a la alternativa C, porque aquí nos habla de años. Esos años deberían estar ubicados aquí en el eje X. Solamente corresponden la cantidad de terabytes, 32 y 64. Además no nos habla de los datos iniciales de esta gráfica. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. Número 40. Diego ha cercado un terreno de forma rectangular con n metros de malla para usarlo como una granja. Pregunta: ¿cómo se expresaría el área máxima del terreno cercado en términos de n? Alternativa A, n al cuadrado. Alternativa B, n al cuadrado sobre 4. Alternativa C, n al cuadrado sobre 16. Aquí se nos dice que el terreno tiene forma rectangular. En este caso, el largo del terreno lo he representado con X y al ancho con la letra Y. El perímetro en este caso es n porque a este terreno de forma rectangular se lo va a acercar con una malla, y para acercarlo completamente esa malla tiene que coincidir con el perímetro de este rectángulo. Entonces el perímetro será igual a 2x más 2y igual a n. Despejando y tenemos que es igual a n sobre 2 menos x, y el área es igual a x por y. Reemplazando el valor de y tenemos lo siguiente: a en función de x es igual a x por n sobre 2 menos x. Haciendo esta multiplicación tenemos que el área es igual a n sobre 2 por x menos x al cuadrado. Y como ven, el área de este terreno coincide con la función cuadrática. Entonces hallemos los cortes con el eje X. De esta manera, al valor de y, en este caso a de x, es igual a 0, y eso lo vamos a igualar con x por n sobre 2 menos x. Entonces aquí para x tenemos dos valores: x igual a 0 o x igual a n sobre 2. Vayamos a hacer la gráfica de esta función. Como el valor de x al cuadrado es negativo, entonces esta función se abre hacia abajo y se nos dice cómo expresaría el área máxima del terreno cercado en términos de n. En este caso tenemos que encontrar el vértice de esta función, porque el vértice expresa el punto máximo de la función. El vértice es igual a n sobre 4 punto y coma k. N sobre 4 resulta de dividir
esta distancia de x igual a 0 a x igual a n sobre 2. Al dividir por 2 se nos va a dar n sobre 4. Ahora sí, el valor de la abscisa lo reemplazamos en la función del área. Entonces tenemos lo siguiente: a reemplazando x por n sobre 4 es igual a n sobre 2 por n sobre 4 menos n sobre 4 al cuadrado. Haciendo estas multiplicaciones tenemos lo siguiente: n al cuadrado sobre 2 por 4, 8, menos n sobre 16. Aquí voy a multiplicar a 2 sobre 2 por n al cuadrado sobre 8 menos n al cuadrado sobre 16. Y esto va a ser igual a 2n al cuadrado sobre 16 menos n al cuadrado sobre 16. Haciendo esta resta de fracciones homogéneas tenemos que el área máxima es igual a n al cuadrado sobre 16. Y como ven, este valor corresponde al valor de la ordenada del vértice. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Puedes darle like y compartirlo en tus redes sociales. También puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Conmigo será hasta el próximo vídeo.